Ya, Paulo. De eso, vamos a las relaciones con mi esposo, yo y la Heidi. Y él A continuación vamos a escuchar un trozo de entrevista a una paciente que tiene esquizofrenia. Ella va a mencionar mucho en esta entrevista a una persona que se llama Mauricio. Mauricio es vecino de ella, vive en su barrio, y ellos, bueno, coinciden en la iglesia, creo que los sábados o los domingos, porque van a misa. Ellos no se conocen, o sea, nunca han conversado, tal vez de vista, pero nunca han intercambiado ninguna palabra. Pero van a escuchar ustedes qué es lo que ella dice acerca de él. Ahí vamos. De eso, vamos a las relaciones con mi esposo, yo y la Heidi. Y a mí me ha ido mal, a ella le ha ido bien, o sea, con ella estaba bien y conmigo mal. Entonces, por eso, yo he conocido a Mauricio. Y ella ponía sus músicas, ahora ya no pone porque se ha dado cuenta que Mauricio solo me molesta a mí, pero tampoco un poco no puede vivir sin eso, sin Mauricio. Una idea delirante nuclear que tiene esta paciente es que a través de la música ella puede tener relaciones sexuales con Mauricio. Por eso dice, ella antes ponía su música, porque a través de la música esta Heidi podía tener relaciones sexuales con él, pero ahora no. Eso es lo que está tratando de decir la paciente. Pero ella misma es Heidi. No. Entonces, ahorita va a explicar, es la vecina Heidi. Quiere tener relaciones igual, no acepta que estemos los dos juntos. Ella me dice, no acepta el día que tú tienes que respetar esta casa, que tienes que renunciar a él porque yo existo y tú ya no. Así, o sea, esas voces yo siento que esos pensamientos que piensan en mí, que ella piensa eso de mí. Acá un punto importante. Al principio ella dice son voces, pero luego ella se corrige y dice no son voces, son las ideas que ella tiene de mí. Entonces no son alucinaciones, porque alucinaciones serían si ella escuchara la voz de la Heidi que viene, no sé, del muro. Son los pensamientos, hay una comunicación pensamiento a pensamiento. ¿En qué síndrome se da eso? Pasividad. En el síndrome de pasividad. ¿Sí? ¿Quién? La vecina de mi casa. La mamá Marcela de mi mamá, su hermana, su esposa de uno de sus hijos, no sé cómo explicarlo. Entonces, es bueno que usted haya identificado esto, Vivian, que estas cosas que piensa y siente son cosas que Por eso, necesita usted. cuando yo me echo en mi cama el sábado, cuando lo he visto al Mauricio, yo tengo relaciones, la verdad, por medio de la radio, con el Mauricio. Tengo relaciones con el Mauricio. Es decir, ella tiene la idea de que tiene una relación, bueno, tiene muchas relaciones sexuales con el Mauricio, sí, pero tiene una relación sentimental con el Mauricio, tiene una relación amorosa entre ellos dos. ¿Qué tipo de ideas entonces son estas? Si ella está convencida de que hay amor entre él, el Mauricio y ella. Erotomaníacas. Ella tiene ideas delirantes erotomaníacas. Lo erotomaníaco nada que ver con lo sexual. Lo erotomaníaco tiene que ver con el amor, ¿sí? Ahora ve que ella, bueno, haya incluido lo sexual, bueno, es otra cosa. Lo puedo mirar, él me excita así cuando me siento nomás que está conmigo, así, él también me siente, los dos nos sentimos. Entonces de esa manera se ha enterado su esposa de mi hermano, mi mamá, mi hermana, la gente y todos, y los demás, pues, los truques que van a sacar, todos se han enterado de eso. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Donde los pensamientos de una persona eran conocidos por otras personas. ¿Y en qué síndrome se da?
También en el síndrome de Eco de pasividad. pensamiento. No, eco no. El eco de pensamiento es cuando la persona escucha sus pensamientos, pero como que si provinieran de otros lados. Eso es eco. En este caso se llama transmisión del pensamiento. Vean que esta mujer hasta tiene la idea de que los maestritos que están conduciendo sus trubis a Sacaba se han enterado de sus aventuras sexuales con el Mauricio a través del pensamiento. La cosa es que cada vez que me encuentro con ellos quieren hacer lo mismo con el Mauricio que yo hacía para que él me deje y el Mauricio esté con ellos y no conmigo, para que lo tengan así a él. Entonces yo no quiero eso y también acepto eso y les dejo que tengan relaciones. Y como lo hice con la bebita, ya he tenido relaciones el Mauricio. ¿Con la bebita? Con la bebita, sí. ¿Y por qué? O sea, en la idea de esta mujer, todas las personas, varones, mujeres, su mamá, su hermana, todos quieren tener relaciones sexuales con el Mauricio. Entonces ella, bueno, al rato los deja. Y una persona que ha tenido relaciones sexuales con el Mauricio últimamente ha sido su sobrina, vendría a ser una bebita. ¿Y por qué ella dice que ha tenido relaciones con el Mauricio? Porque había música en ese momento y la bebé empezó a llorar. Entonces ella ha interpretado, está escuchando música, entonces quiere tener relaciones con el Mauricio, las está teniendo y por eso la bebé está llorando. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poner una etiqueta a toda esa idea delirante que ella tiene? No se puede. No es como decir idea, no sé, nihilista o idea, no sé, por ejemplo, esta erotomaniaca o una idea paranoide. No se puede. Es lo que les decía muchas veces cuando en algún momento ustedes hablen con una persona psicótica, en este caso con una persona con esquizofrenia, van a tener nomás que anotar en su evolución la paciente o el paciente piensa esto y esto, sin tratar de romperse la cabeza buscando algún término que englobe todo. Buenas tardes. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, vamos a continuar entonces. El diagnóstico diferencial de la esquizofrenia debe hacerse con cualquier episodio psicótico que dure menos de un mes, ya que en estos casos decimos que si ha durado menos de un mes el episodio psicótico es un episodio psicótico agudo. ¿Puede ser esquizofrenia? Podría ser. Si nos esperamos a más de un mes y la persona sigue psicótica, pinta para ser esquizofrenia. Pero también podría ser que este episodio psicótico agudo pueda ser por alguna otra causa. Uso de cocaína, un neurolupus, un tumor cerebral, una hidrocefalia, cualquier otra causa. También podría ser que la persona que está con estos síntomas psicóticos tenga o discapacidad intelectual o demencia. Estos trastornos en donde la capacidad cognitiva de la persona está disminuida se pueden acompañar de síntomas psicóticos. Y no sé, tal vez han escuchado ustedes de alguno de sus pacientes o de algún familiar de sus pacientes que han ido evaluando a lo largo de la carrera. Especialmente esto se ve en adultos mayores, que de repente el adulto mayor que ya tiene demencia empieza a acusar a la familia de que le quieren matar, de que le están robando su dinero, de que vienen personas que entran a la casa, ¿no? Entonces son síntomas psicóticos, pero que están causados por en este caso, demencia. No olviden que el trastorno bipolar y la depresión, el trastorno bipolar en sus fases maníaca y depresiva, cualquiera de estas tres puede también tener sintomatología psicótica, pero en este caso esa psicosis es secundaria al trastorno afectivo. Dicho de otro modo, primero la persona se entristece y después aparece la psicosis, que usualmente es congruente con ese estado de ánimo. Creo que les dije en algún momento, sería incongruente que una persona con depresión tenga ideas delirantes de grandeza, por ejemplo. No, seguramente serán más bien ideas delirantes de minusvalía.
Y también deben recordar que en el síndrome de delirium o del síndrome confusional agudo son muy comunes los síntomas psicóticos, las ideas delirantes, las alucinaciones. Eso sí, las alucinaciones, recuerden siempre, cuando son de causa física, suelen ser más bien de tipo visual. Y si hablamos de las ideas delirantes, en el delirium suelen ser ideas muy simples, muy poco sistematizadas. No es como en una persona con esquizofrenia que tiene todo un entramaje de muchas ideas que soportan la idea principal. Una persona con delirium les puede decir, la enfermera me quiere matar. ¿Pero por qué le quiere matar? No, pues que me quiere matar. O sea, no sabe explicar cómo, por qué, desde cuándo. A eso se llama una idea delirante poco sistematizada. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Con diagnóstico diferencial? Bueno, ¿qué hacemos con una persona que tiene esquizofrenia? Probablemente la mayor parte de los pacientes que atiendan y que sepan ustedes que esa persona tiene esquizofrenia, lo vayan a hacer en un contexto de descompensación o de aparición reciente de síntomas psicóticos. En ese sentido, uno de los primeros elementos que deben conocer es cuándo mandamos a hospitalizar a ese paciente, cuándo pedimos valoración psiquiátrica urgente. Lógicamente, si es que este paciente tiene riesgo de agredirse a sí mismo o agredir a otras personas. Si esta persona tiene riesgo de autoagresión o de suicidio o de lastimar o de destruir enseres, propiedad privada, es mejor hospitalizar a la persona. También si esta persona tiene alucinaciones auditivo-verbales imperativas. Imperativas significa que ordenan hacer cosas. Peor todavía si las órdenes que recibe esta persona son pues de tipo, no sé, de tipo córtale el cuello, lánzate por la ventana, tómate veneno, ¿no? que hay voces que suelen decir estas cosas. Y a veces la persona se da cuenta de que lo que está diciendo la voz es algo peligroso, algo que no debiera hacer, que va en contra de, no sé, de la moral, de sus principios, pero puede llegar a haber tal desesperación que la persona en algún momento lo haga para poder calmar a esas voces que le están ordenando hacer cosas. Por eso ese sería un criterio de hospitalización. Mismo si las ideas delirantes son muy intensas y de tipo persecutorio. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la persona, por ejemplo, no quiera salir de la casa. Imagínense una persona, pues, es un ejemplo muy extremo, pero bueno, podría darse. Alguien que esté con datos de un abdomen agudo, pero que tenga una idea de que hay sicarios que están alrededor de la casa y que lo van a matar y que no quiera por nada ir al hospital. Entonces, en esos casos es mejor nomás hospitalizar a la persona. También mandamos al hospital si es que la persona tiene una pobre contención familiar. Esto tiene que ver con si la persona tiene familiares que le dan la medicación, si la persona tiene familiares que comprenden lo que es la esquizofrenia y que en lugar de pues entorpecer, más bien esta familia favorece a la recuperación o al mantenimiento de la estabilización del paciente. Lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es algo muy propio de nuestro contexto. Tenemos un paciente con esquizofrenia cuya familia es de bajos recursos, resulta que la mamá y el papá venden verdura en la cancha y tienen que salir de la casa a las 3 de la mañana para ir al mercado principal, comprar verduras y luego ir para estar a las 6:30 de la mañana en su puestito en algún mercado circundante. Y llegar a la casa a las, no sé, 7 de la noche, digamos. Entonces, ¿quién ha visto a esta persona en ese tiempo? ¿Quién le ha dado la medicación? ¿Quién ha evitado que se salga de la casa o que se meta en algún problema? ¿Alguna vez han debido escuchar en las noticias de muchachos, muchachas, más que todo muchachos, que casi los linchan o los linchan porque resulta que tenía una conducta rara o extraña y pensaron que era un ladrón, por ejemplo? Y no, resulta que era una persona que tenía un trastorno psicótico y pues
al final terminaron hasta matándolo. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que esta familia no entienda lo que sea la esquizofrenia, que más bien entorpezcan el tratamiento, que por ejemplo no quieran que utilice antipsicóticos o que busquen alternativas de curación o de tratamiento por métodos que se sabe pues no van a ayudar en realidad. Hace unos 20, 25 años hubo el caso, por ejemplo, muy triste. No tenía esquizofrenia la muchacha, tenía epilepsia, pero por las crisis que tenía, al final y quedaba con psicosis. La epilepsia puede producir psicosis. Y esta familia lo que hizo fue llevarla con un no es un sacerdote, de los evangélicos tiene un nombre más. Pastor, con un pastor que dijo que la tenía que bautizar. ¿Pero qué consistía el bautizo? Que la metió en un turril con agua y se ahogó la muchacha, se murió. Entonces, en ese tipo, si ustedes identifican que la familia es de ese tipo, no, prefieran nomás tenerla en el hospital o derivarla a un hospital psiquiátrico. Y finalmente, un punto que pueda parecer raro es, deberíamos también pensar en mandar a la persona a hospitalizarse si la familia o la misma persona nos refiere que ha habido una pérdida notable del sueño. Parece raro, ¿por qué voy a mandar a hospitalizarse a una persona solo porque no puede dormir? Lo que pasa, y esto aplica a varios trastornos mentales, es que el insomnio puede avisar o anunciar que se viene una descompensación. Que esta persona que no duerme 5 o 6 noches, resulta que a la 7ª o 8ª noche empiece nuevamente a escuchar voces o nuevamente a tener ideas raras. Esto aplica también a personas con trastorno bipolar, con que están en fase maníaca o depresiva, aplica también a personas con trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, pues, es importante por eso entonces que eso también lo tomen en cuenta. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? ¿Ha quedado claro? Ya. Empecemos entonces con el tratamiento farmacológico. Creo que les dije en la anterior clase que mucho de lo que se conoce de la génesis de la esquizofrenia, esta cuestión de la dopamina, surgió con el descubrimiento del primer antipsicótico, que fue la clorpromacina. ¿Les conté esto? ¿No? Bueno, allá por los años 50, más o menos, los farmacólogos estaban buscando un antialérgico, un antihistamínico, y tenían varias moléculas, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer pruebas. Hicieron pruebas en animales, identificaron aquellas que iban mejor, y tocaba hacer pruebas en humanos. En los años 50, ¿dónde creen ustedes que podría haber lugares donde hacer pruebas en seres humanos, donde hacer pruebas en ellos no representara tanto lío ético? Cárceles. Cárceles podría ser, pero igual ellos podrían denunciar, hablar. En ese tiempo había manicomios, no eran hospitales, eran manicomios. Entonces se hicieron estudios justamente en este tipo de población. Y resulta que esta clorpromacina, que en ese tiempo pues, seguramente no tenía todavía ese nombre, resulta que como antialérgico mediocre. Pero sorpresa, resulta que a los pacientes a quienes se les daba la clorpromacina, que estaban psicóticos, de repente estaban más tranquilos. Hablaban solos menos, parecían menos agresivos y en general parecían más conectados con la realidad. Entonces dijeron, algo tiene este medicamento que los está ayudando. Y a partir de ahí se trató de encontrar cuál era el mecanismo de acción de la clorpromacina. Y descubrieron que la clorpromacina, aparte de su mediocre efecto antihistamínico, bloqueaba los receptores dopaminérgicos en el cerebro.
Entonces dijeron, bueno, si bloqueamos a la dopamina y estos, voy a usar ese término, me imagino que es lo que pensamos, si estos loquitos se ponen cuerdos, entonces probablemente la locura se deba a que hay un exceso de tono dopaminérgico en el cerebro. Y es así entonces que dentro de los antipsicóticos, de los más antiguos, está justamente esta, la clorpromacina, que actualmente, bueno, un nombre comercial con el que se lo conoce más es el Largactil. A partir de allí se fueron buscando otras moléculas que se parecieran a la clorpromacina y se encontraron, por ejemplo, a la levomepromacina y también al haloperidol. En conjunto, estos tres fármacos tan antiguos reciben el nombre de antipsicóticos típicos o de primera generación o convencionales. Y realmente fue un punto de quiebre en la atención a personas con trastornos mentales, porque hasta antes de esto el tratamiento era inducir comas insulínicos, era bañarlos con agua fría, era dejarlos sujetos, era castigarlos para ver si ahí se podía modificar en algo la conducta, nada más. Ahora, dentro de este grupo de antipsicóticos típicos, tenemos a su vez como que una diferenciación. De este lado tenemos a estos dos que son muy sedantes. Recuerden, originalmente se propusieron o se los estaba buscando más por efecto antihistamínico. Entonces son muy sedantes y no son tan potentes. De este lado tenemos al haloperidol, que es muy potente, pero no es tan sedante. Del haloperidol vamos a hablar bastante porque el haloperidol se utiliza también en el síndrome confusional agudo. Sepan ustedes que el haloperidol viene en gotas, también viene en tabletas, no sé por qué se ha borrado pero bueno, viene en tabletas de 5 miligramos, viene en ampollas de 5 miligramos, que se pueden poner intramuscular o endovenosa, da igual. Y hay una presentación especial que es el haloperidol decanoato o decanoato de haloperidol, que solamente se pone por vía intramuscular. Mientras que el haloperidol simple venía en dosis de 5 miligramos, el decanoato viene en dosis de 50 y de 100 miligramos. ¿Por qué viene de tan alto gramaje? 50, 100 miligramos, esto es 10 veces más de lo que viene en una ampollita. Porque estos medicamentos o estas presentaciones son de depósito. Se coloca esta ampolla a una persona intramuscularmente y por un mes no necesitamos ya dar más medicamentos. Es decir, el haloperidol va liberándose lentamente, haciendo que no tengamos que pelear con el paciente para que pues pueda tomar sus tabletas de haloperidol. O sea, ya está en su sistema, por decirlo así. Lógicamente, en situaciones de urgencia, no tiene sentido poner el haloperidol decanoato, porque su concentración se eleva muy lentamente. O sea, cuando uno le coloca haloperidol decanoato a una persona, recién el efecto va a ser evidente a los 7, 8 días. Pero si yo quiero que la persona rápidamente disminuya sus alucinaciones, sus ideas delirantes, entonces ahí más bien tendría que administrar el haloperidol en de 5 miligramos. Ahora, estos medicamentos funcionaban bien. A los pacientes psicóticos más agresivos, más violentos, bueno, se prefería dar estos medicamentos porque los aplacaban. Y a los que no tanto, pero queríamos que rápidamente actuaran, bueno, se les daba el haloperidol. Pero no eran aguas santas, no son aguas santas tampoco, tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios, que los vamos a ver más adelante, son de tipo endocrino,
motor y metabólico. Quizás el efecto más, o los efectos más llamativos de estos fármacos sean los motores. ¿En qué enfermedad que ustedes conocen la población de neuronas dopaminérgicas empieza a decaer porque se mueren las neuronas del locus niger? En la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson no hay neuronas dopaminérgicas. Pero si yo le doy a mi paciente un medicamento que bloquea a los receptores de dopamina, entonces indirectamente le estoy produciendo un Parkinson farmacológico. Y es de ese lado que vienen los síntomas motores. La persona que utiliza estos fármacos puede empezar a tener temblor, rigidez, bradicinesia, amimia y otros que ahorita vamos a ver que pueden hacer el uso intolerable para estas personas. Entonces, los farmacólogos han empezado a buscar más y más moléculas que puedan superar esos efectos. Y es así que han dado con estas otras moléculas que en conjunto reciben el nombre de antipsicóticos atípicos de segunda generación o no convencionales. Y que además tienen un efecto incluso no solamente bloqueador de los receptores de dopamina, sino moduladores de la dopamina. ¿Cuáles son estos? Los nombres los deben saber, muchachos. El aripiprazol, la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, esta es otra risperidona, la luracidona y uno que recién ha llegado a Bolivia, hasta el año pasado no había, que es la clozapina. Estos fármacos tienen muchos menos efectos motores que los de primera generación o los típicos. Inconvenientes: son extremadamente caros, especialmente la olanzapina. Una tableta de olanzapina de 10 miligramos fácil puede estar costando por encima de los 38, 40 bolivianos la tableta. No es necesario que sepan esto. Estas son las dosis, los intervalos de dosis. Vean, por ejemplo, que la olanzapina que les decía se puede dar hasta 2 tabletas al día. Si costara 40 bolivianos la tableta, imagínense gastar 80 bolivianos al día en tratamiento. ¿Y cuánto tiempo tendría que tomar la persona? Para siempre. De por vida. De por vida. Y les voy a decir, hay pacientes, afortunadamente pocos, pero los hay, que utilizan más de un antipsicótico, porque con uno no les es suficiente. Entonces realmente tener esquizofrenia en nuestro país y en esta época está muy salado, muy salado. Ya. Les había hablado de los efectos secundarios. Bueno, estos...
De los efectos secundarios de los antipsicóticos, los que primero voy a mencionar son los efectos motores. Estos están relacionados al efecto que tiene estos bloqueadores de dopamina en las vías dopaminérgicas nigroestriatales. Sepan ustedes que existe la vía dopaminérgica nigroestriatal, que produce los efectos motores, la túbero infundibular, que produce los efectos endócrinos, y los efectos terapéuticos, que estarían mediados por la vía mesocortical y mesolímbica. Vámonos entonces con los extrapiramidales o motores. El más temido, pero afortunadamente más raro, es el síndrome neuroléptico maligno. Ocurre cuando existe una depresión severa de la dopamina en el cerebro. ¿Qué es lo que va a producir esto? Que la persona empiece a desarrollar una rigidez generalizada. Todos los músculos del cuerpo empiezan a contraerse de manera sostenida. ¿Qué va a producir esto? Primero, que se agote el músculo, pero segundo, que se destruya. Hay un fenómeno de liberación del citosol de las sarcómeras. Y ustedes saben que dentro de las sarcómeras hay una proteína que es la creatinfosfoquinasa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo potencialmente mortal de este síndrome? Que esa rigidez muscular, esa contracción sostenida, puede producir hiperpilexia. La persona puede llegar a tener 40, 41 grados de temperatura. Pero aquí hay un elemento que es de suma importancia para que ustedes traten de elucidar si será por una infección o será un síndrome neuroléptico maligno. La fiebre ocasionada por el síndrome neuroléptico maligno no responde a antipiréticos, porque no es de origen central. No es que el termostato del cerebro esté mal, es una fiebre asociada a la contracción muscular. Y por eso es que dentro del tratamiento lo único que se puede hacer por la persona es paralizarla. Se le pone un anticolinérgico, un dantroleno, algún curarizante para que esa musculatura se relaje. Junto con estos síntomas de rigidez y de elevación de la temperatura, debieran haber dos o más de estos para suponer que estamos frente a un síndrome neuroléptico maligno. Diaforesis, disfagia, tremor, incontinencia de esfínteres, alteración del estado de conciencia, la persona puede estar en un síndrome confusional agudo o delirium, mutismo, taquicardia, una elevación o disminución de la presión arterial, leucocitosis, y quizás el elemento que es mucho más sensible para suponer que se trata de un síndrome neuroléptico maligno es la elevación de la creatinfosfoquinasa en sangre. Con todo lo raro que es este síndrome, fíjense que yo he visto 3 casos solamente de síndrome neuroléptico maligno. Una falleció. Era una señora, una mujer de unos 37 años, y que no tenía esquizofrenia, tenía en realidad un síndrome confusional agudo. Se utilizó haloperidol para poder tratar y pues al final desarrolló este síndrome, tuvo un paro respiratorio y falleció. Entonces es muy raro, lamentablemente así de raro, pero también es impredecible. Le puede ocurrir a una persona con su primera tabletita de, no sé, clorpromacina, o alguien que ya lleva 20 años tomando la medicación. No depende del tiempo de uso ni de la dosis. Otro es la distonía aguda de torsión. En este caso, la persona lo que experimenta es
la contracción de solamente grupos musculares, no de todo el cuerpo. En este caso, vean que esta mujer tiene contraídos los músculos del cuello y seguramente de los maceteros, porque no está pudiendo abrir la boca. Son contracciones muy dolorosas que requiere pues un manejo inmediato. Ay, me olvidaba. El manejo del síndrome neuroléptico maligno, por cierto, se hace en UTI. Si ustedes ven a un paciente y sospechan que tiene esto y están en un segundo nivel, ese rato al paciente mándelo a tercer nivel para que lo vea unidad de cuidados intensivos. Bueno, volviendo a este caso. Igual, bueno, hay que hacer un tratamiento inmediato de esta persona y lo que podemos hacer es inmediatamente administrar una ampolla de diazepam endovenoso. Recuerden que el diazepam es un medicamento anticonvulsivo, epiléptico, ¿no? Sí, pero en este caso lo usamos por su efecto miorelajante. Lo que queremos es que esos músculos se relajen. Además, podemos utilizar un anticolinérgico, como es el diperideno. Seguramente en neurología, cuando vieron la enfermedad de Parkinson, les hablaron del diperideno, ¿cierto? Bueno, se puede utilizar entonces. Otro es la acaticia. Hablamos de ella cuando vimos trastornos de la conducta. Incluso les mostré a un muchacho que estaba ahí moviendo las manos y como si estuviera marchando. Pero la acaticia es un cuadro clínico en donde la persona no puede estar quieta. El estar quieta a la persona le representa una sensación sumamente desagradable. Este es un paciente que está con acaticia y el médico le pide por favor trate de mantenerse quieto el mayor tiempo posible y vean que no lo logra. Tiene que moverse, no puede no moverse el pobre. Lo hacen poner de pie y le dicen, a ver, estando de pie trate de estar quieto el mayor tiempo posible, pero ni así. Vean, no lo logra. Ahí parece que sí, pero luego el paciente mismo admite que en realidad estaba apoyando un poco del peso en una pierna en un momento y otro peso del cuerpo en la otra, y que incluso estaba moviendo los dedos de los pies dentro del zapato. Este es un caso de acaticia, digamos, leve. Hay casos de acaticia tan extremos donde la persona incluso puede llegar a intentar el suicidio de la desesperación que experimenta. En estos casos el tratamiento se hace en base a propranolol. Este es un bloqueador beta que puede ayudar con estos síntomas. Generalmente las distonías de torsión tienen una aparición pronta. Si digamos le dan a la persona a las 8 de la mañana una dosis extra, no sé, de risperidona, para las 4 de la tarde por ahí pueda tener y desarrollar una distonía aguda de torsión. La acaticia, sin embargo, suele aparecer mucho después, a la semana, 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, recién puede hacerse evidente. Y finalmente tenemos a la disquinesia tardía. Este es un cuadro clínico que lamentablemente no tiene tratamiento. Una vez que se instaura, no hay manera de que la persona vuelva a ser como estaba antes. Fíjense. Vean que la persona mueve la cara. Vean que mueve el tronco, hace movimientos así como sacudidas. Vean cómo se mueve su mano. Ninguno de los movimientos que ella está haciendo son voluntarios. Se llaman movimientos disquinéticos.
ocurre en personas que utilizan antipsicóticos durante varios años. Lógicamente nosotros los psiquiatras, bueno, no esperamos a llegar a esto, ¿no? Esta es una paciente, se pueden dar cuenta por el video, es muy antiguo el caso. Actualmente, si de repente vemos que están apareciendo estos síntomas, tratamos de cambiar de un antipsicótico, si estaba usando de primera generación, a uno de segunda generación. Si bien es menos probable que con antipsicóticos de segunda generación aparezcan estos efectos, igual y a veces ocurren. Ahora, estos movimientos disquinéticos también pueden aparecer en la cara, como es el caso de esta señora. Vean cómo mueve la lengua. A veces hay movimientos de la cara como chupando, chupeteando alguna cosa. Ella está hablando en este momento, pero igual y la lengua se le mueve sola. Mucho del movimiento antipsiquiatra que hubo allá por los años 90 tuvo que ver justamente con la aparición de este cuadro, ¿no? De la disquinesia tardía. Eso en cuanto a los síntomas motores de los antipsicóticos. Recuerden, pueden aparecer con cualquier antipsicótico, sea típico o atípico, pero es más probable que ocurran con los típicos. Luego tenemos a los efectos endocrinológicos. Primero, uno que es muy importante de conocer, que es la hiperprolactinemia. Pasa que al bloquearse la dopamina en el hipotálamo, esto produce que a su vez que en la neurohipófisis se libere mayor cantidad de prolactina. Por eso es que cuando vimos la clase de sexualidad, dentro de los fármacos que podrían producir alteraciones en la sexualidad, estaban justamente los antipsicóticos, por su efecto potencialmente productor de hiperprolactinemia. Este efecto antihistamínico sedante a nivel central también tiene un efecto metabólico a nivel periférico. Los receptores de histamina, que pueden estar en el hígado, en la grasa corporal, pueden a su vez producir una tendencia a desarrollar el síndrome metabólico. Es decir, la persona que consume antipsicóticos, especialmente atípicos, los de segunda generación, pueden tener tendencia a desarrollar hipertensión, obesidad central, dislipidemias, estados protrombóticos y antiproinflamatorios, y además desarrollar intolerancia a la glucosa. Otros efectos secundarios que deben tomarse en consideración con los antipsicóticos: uno que es especialmente importante con la clozapina es el riesgo de desarrollar agranulocitosis. Ese riesgo es tan alto que para usar clozapina dentro de los protocolos están el de pedir hemogramas semanales los primeros meses de tratamiento con este fármaco. También puede haber hipotensión postural. Tienen también algunos efectos anticolinérgicos. Esto puede producir visión borrosa, estreñimiento, globo vesical en varones con hiperplasia prostática. Puede producir sedación y disfunción cognitiva. Y también puede producir arritmias, especialmente en aquellas personas que ya previamente tenían tendencia al intervalo QT alargado. Y si toman en cuenta que estos fármacos deben tomarse de por vida, pues ya se darán cuenta que la calidad de vida de las personas que tienen esquizofrenia y de algunas que sufren estos efectos secundarios, pues puede ser bastante mala.
Otros fármacos que también pueden estar como coadyuvantes en el tratamiento de la esquizofrenia son el lorazepam, el clonazepam, la carbamazepina, el ácido valproico, el carbonato de litio. A estos ya los habíamos visto en trastorno bipolar, ¿no es cierto? Todos estos eran estabilizadores del estado del ánimo. Cuando un paciente no responde a altas dosis de antipsicóticos, es posible utilizar o combinar con estos fármacos. Experimentalmente se está viendo el uso de, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico y los suplementos de omega 3, especialmente esto último en pacientes con síntomas negativos. ¿Se acuerdan que estos eran de mal pronóstico, no es cierto? Que no respondían a los antipsicóticos. Bueno, parece ser que si a esta persona se les dan suplementos de omega 3, estos síntomas mejoran algo al menos. Dentro del tratamiento no farmacológico podemos mencionar a la psicoterapia, en la cual, por cierto, es sumamente importante la psicoterapia familiar, para que la familia comprenda en qué consisten los síntomas de la enfermedad de su familiar, qué hacer en momentos de descompensación o crisis, y sobre todo, disminuir la emocionalidad expresada. En términos facilitos, es disminuir el dramatismo en la familia. Se ha visto que las familias más dramáticas, donde, no sé, pues, ante algún síntoma menor, la mamá, por ejemplo, empieza a llorar amargamente, hace escándalo y quiere llevar a su familiar a que se interne, a que le vea un psiquiatra de urgencia. Es en esas familias donde justamente los pacientes tienden a descompensarse más frecuentemente. Entonces, en esta psicoterapia familiar se trata de que la familia manifieste mucha más mesura, mucha más ecuanimidad frente a las crisis de los pacientes. Muy importante también el entrenamiento en habilidades sociales. Recuerden que las personas con esquizofrenia muchas veces se aíslan, entonces pueden pasar meses, años incluso, hasta que la persona vuelve a interactuar con otras personas. Entonces hay que hacerles reaprender cómo saludar, cómo pedir un favor, cómo expresar una opinión, cómo negociar. Muchas personas con esquizofrenia pueden no eliminar sus síntomas del todo. En estos casos, también se tendrá que entrenarlos para que puedan vivir a pesar de que puedan tener síntomas residuales. Hay personas que a pesar de tomar sus fármacos, siguen escuchando voces de cuando en cuando o tienen ideas un poco extrañas. En general, y esto aplica a todos los trastornos mentales, es importante promover una buena salud mental. Dentro del tratamiento no farmacológico también está la terapia electroconvulsiva. Les dije que íbamos a ver un video de cómo se hacía, pues ahí va. Y ahora colocamos cuidadosamente los dedos. Primero, ubiquémonos en espacio. ¿Dónde estarán haciendo esta terapia? Puede ser, pero en realidad están en un quirófano. Sí, están en un quirófano. Tal vez algún rato han visto ustedes alguna película, alguna serie, o han leído algún libro, algún cómic, donde han visto que la terapia electroconvulsiva se hacía en la habitación del paciente y en su cama. Sí, así se hacía antes, pero actualmente no. Es un procedimiento que se hace en un quirófano, muy bien equipado más bien. Vean que tienen aquí un carro de paro, tienen oxígeno, hay personas que están atentas a cualquier contratiempo. Este es el paciente en cuestión y aquí están los electrodos. Este probablemente sea el anestesiólogo. El paciente está muy bien monitorizado, tanto cardiológicamente como cerebralmente. Esta es una localización que llamamos bifrontotemporal, está bien colocado.
Sí, estos son de una proceder. Ahora está pasando la descarga eléctrica. Y eso fue todo. No es más. ¿Por qué no es más? Porque ¿dónde están, no sé, las contracciones tónico-clónicas y el drama asociado a la terapia electroconvulsiva? No ocurre porque el paciente está sedado y además está paralizado. Lo único que se ha visto es un poco la contracción del macetero y un ratito más van a ver que el piecito se mueve un poquito, pero más nada. Actualmente entonces se hace así la terapia electroconvulsiva. Es una terapia muy segura. De hecho, lo vengo repitiendo porque les hablé de la terapia electroconvulsiva cuando vimos depresión, les hablé lo mismo cuando vimos trastorno bipolar, les dije que era muy seguro. Este paciente no tiene esquizofrenia. Escuchen lo que tiene. Julio sufre un trastorno depresivo que no se ha podido solucionar con medicamentos. Por este motivo, una vez cada 4 o 5 semanas, acude al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se somete a una sesión de terapia electroconvulsiva ambulatoria para intentar paliar los síntomas de la enfermedad. Mediante unos electrodos lo que hacemos es darle una corriente al paciente y lo que se le hace es producirme una crisis convulsiva, ¿vale? No se conoce exactamente por qué funciona la terapia electroconvulsiva. Aparentemente es esa despolarización generalizada en todas las neuronas del cerebro. Lo que hace es como, si ustedes quieren usar este término, resetear la maquinaria molecular de la neurona para que pueda regularizarse la expresión de sus receptores para los neurotransmisores y que eso podría favorecer a la recuperación del paciente. Es una terapia que, bueno, este hombre está yendo una vez cada 5 o 6 semanas, creo, pero en realidad cuando se trata de hacer el tratamiento agudo, de una psicosis aguda, de una manía aguda, de una depresión grave, son 6 sesiones interdiarias. Un día sí, un día no. Es tan buena la respuesta que generalmente ya para la segunda sesión los síntomas mejoran muchísimo. Y para la sexta, que les digo, la mayor parte de los pacientes están prácticamente asintomáticos. Pero si es tan buena la terapia electroconvulsiva, entonces ¿por qué no se la hacen más? Sí, porque todas estas personitas que están acá no están de a gratis, bueno, a menos que alguno sea estudiante. Se les tiene que pagar a todos ellos. Hay que pagar el derecho de quirófano, hay que pagar el oxígeno, los medicamentos, el uso del aparato electroconvulsivador y así. Entonces, hace unos 10 años que me tocó ver fue la única vez que vi una sesión de terapia electroconvulsiva. En ese tiempo el paciente pagó por esa sola sesión de terapia electroconvulsiva 2.000 bolivianos. Hace 10 años atrás, no sé cuánto estará ahora. Pero eso eran 6 sesiones, 6 por 2, 12. Entonces vean lo caro que podría ser este tratamiento. Eso por un lado. Lo otro es que con todo lo buena que puede hacer esta terapia electroconvulsiva, sus efectos no suelen ser duraderos. Alrededor del 80% de los pacientes recaen en sus síntomas antes del primer año después de estas sesiones. No obstante, la utilidad sigue siendo alta en aquellos pacientes con inminente riesgo de suicidio, con inminente riesgo de homicidio, con esquizofrenias catatónicas donde la persona está inmóvil 4 días y no ha comido ni ha bebido nada. Es decir, da tiempo a que la persona esté mejor para poder proponer otro esquema terapéutico. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta con respecto a esta parte? Bueno, estas son las indicaciones, son las mismas que ya les había mencionado en depresión y en trastorno bipolar. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Les hablé en la anterior clase de que tenían que ver un documental. ¿Lo han visto? Sí, los dos primeros. ¿Ah? Los dos primeros. Los dos primeros.
Ya. Esto venía a colación de este otro trastorno, que es el trastorno de ideas delirantes. El trastorno de ideas delirantes es otro trastorno psicótico en el que predominan solamente las ideas delirantes. Ese es el núcleo sintomatológico de este trastorno. Sí, la persona tiene que tener una o varias ideas, pero relacionadas por más de... ¿dónde está? Por más de 3 meses, 3 o más meses. Y no debe haber otra sintomatología. No se deben cumplir los criterios generales de esquizofrenia. No debe haber desorganización del pensamiento, no debe haber síntomas de pasividad, no tiene que haber una causa física que explique los síntomas, no tiene que haber alteraciones en el curso del pensamiento, no deben haber alucinaciones persistentes, salvo alguna que otra alucinación auditiva ocasional. Si hay alteraciones de tipo depresivo, estas tienen que ser intermitentes, pero no debe ser el síntoma preponderante. Y por supuesto tampoco tiene que haber ninguna causa física que explique la presencia de esas ideas delirantes. No se sabe cuál es la causa del trastorno de ideas delirantes. Se supone que puede haber una alteración en el sistema límbico. Y no hay relación con la esquizofrenia, es decir, no porque una persona tenga trastorno de ideas delirantes, alguien de su familia va a tener más riesgo de tener esquizofrenia, o al revés. Pero con lo que sí se ha demostrado que hay relación es con la personalidad paranoide. Una persona que tiene trastorno de personalidad paranoide puede desarrollar trastorno de ideas delirantes o tener mayor predisposición a tener un familiar con este trastorno. Se ha visto una mayor frecuencia en pacientes que tienen ciertos defectos físicos, especialmente disminución de la audición. En hipoacúsicos se ha visto que esto es más frecuente. También en personas migrantes, especialmente si la persona se ha ido a un país donde no se habla su idioma nativo. Y a diferencia de la esquizofrenia, este trastorno suele empezar después de los 40 años. ¿A qué edad empezaba la esquizofrenia? Depende del género. Depende de si es masculino. Pero así muy promedianamente. 25. 20 a 30 años más o menos, ¿no? En cambio esto es después de los 40. De las manifestaciones clínicas, bueno, las ideas delirantes, que pueden ser cualquiera de estas, pueden ser persecutorias, celotípicas, erotomaníacas, de grandeza, hipocondríacas aunque monosintomáticas, las dismorfosis. El delirio dermatozóico es la idea delirante de que hay parásitos en la piel, y el de bromosis es tener la idea delirante de que uno expele mal olor. Y dentro del trastorno de ideas delirantes existe un tipo que es muy particular, que es la llamada psicosis inducida, o locura compartida también se llama. Locura de a 2, locura de a 3. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Hay una persona que tiene un trastorno psicótico de cualquier causa, pero que detenta una postura, una figura de autoridad o de superioridad, e induce